Vamos a hablar de eso, Lucas 22:31. Cuando lo tenga, gríteme un fuerte amén. Yo estoy sordo, fuerte amén. Qué bueno escucharlo. Lucas 22:31, palabra de Dios, dice así. ¿Lo tiene? Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo: Señor, estoy dispuesto a ir a la cárcel contigo, sino también, no solo ir a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Padre, gracias. En el nombre de Jesús, que tu palabra corra, que tu palabra bendiga, que tu palabra haga lo que tenga que hacer esta mañana. Que toda persona convocada hoy en este lugar, sea tu gracia, sea tu favor, sea tu presencia y sea esta palabra la que bendiga, la que empodere y la que haga lo que tenga que hacer en Cristo Jesús. Amén. Tomen asiento, muchas gracias. ¿Dónde está la fidelidad de Dios cuando pasamos momentos de crisis, momentos difíciles? Yo pienso que todos hemos pasado momentos difíciles, momentos de crisis. Todos en algún momento lo hemos vivido. Y algo que tenemos que aclarar y dejar bien, pero bien en claro, está en el versículo 31, cuando dijo el Señor: Simón, Simón, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Quiero que te des cuenta que aquí ocurre lo mismo que ocurrió con Job. El diablo pidió zarandear a Job. Ahora el diablo había pedido zarandear a Pedro, a Simón. El Señor Jesús se lo revela porque obviamente Él es Dios, Él sabe todas las cosas. Y el Señor conocía muy bien el mundo espiritual y el mundo espiritual donde opera el poder de Dios a favor de la iglesia, pero también opera el poder del mal en contra de la iglesia y en contra de los seres humanos. Entonces hay un diablo que nos odia y que siempre quiere hacernos caer, tropezar, siempre quiere el mal para nosotros. Quiero que tú veas cómo el Señor dice: Satanás ha pedido, ha pedido, ha pedido. Hermano, hay momentos en la vida donde nosotros vamos a ser zarandeados, donde nosotros vamos a ser tentados, donde nosotros vamos a pasar momentos difíciles. Porque cuando el diablo tiene la batuta, cuando el diablo tiene el permiso, entonces pues él va a aprovechar y entonces vamos a pasar momentos malos, momentos duros, momentos difíciles. El apóstol Pablo en Efesios 6:10 ya dijo que debemos de fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza para cuando llegue el día malo. Hay un día de oscuridad, hay un día malo, hay un día de crisis, hay un tiempo difícil. Hay un tiempo donde tal vez tú vas a perder cosas, donde tal vez tú no te va a ir bien o vas a pasar momentos duros, ya sea en tu salud, ya sea en tu finanza, en cualquier área de tu vida. Pero hay una etapa donde el diablo pide zarandearos como a trigo, como lo pidió a Simón. Entonces, esto es muy importante. Hay un mundo espiritual, hay un Satanás, un diablo que es enemigo de la iglesia y que él en algún momento va a pedir zarandear a cualquier hijo de Dios. Entonces, no te sorprendas por la prueba que ha de venir, no te sorprendas por la crisis que ha de venir, porque el hecho que seamos hijos de Dios no quiere decir que nosotros no vamos a pasar crisis o prueba o momentos difíciles. No, al contrario, en algún momento Dios lo va a permitir. Pero una cosa sí tienes que tener claro: lo mismo que Dios le dijo a Satanás cuando permitió que Job sea probado, le dijo: toca todo, pero no toque su vida. Luego dijo, le permitió tocar su cuerpo, pero le dijo: pero no toque su alma, no toque su vida, porque la vida solo le pertenece a Dios. Lo que quiere decir, mis amados, que no importa lo que tú estés pasando, no importa lo que yo esté pasando,
nuestra vida, nuestra alma está segura en las manos del Dios Todopoderoso. Tal vez tus finanzas están siendo tocadas, tal vez tu salud está siendo tocado, tal vez alguna área de tu vida está siendo tocado, pero Dios tiene cuidado de cada uno de nosotros. Entonces, no es tan fácil entenderlo en el momento de crisis. Hay que reconocer que no es tan fácil. Digan, no es tan fácil. Una cosa es predicar, otra cosa es vivirlo. Una cosa es cantar y otra cosa es vivirlo. Una cosa es decirle a alguien tranquilo que todo va a pasar. Eso es una cosa. Y otra cosa es cuando a ti te toca. Cuando a ti te toca. Y cuando a ti te toca, entonces la cosa es diferente. Porque ahí es cuando viene la crisis, ahí es cuando viene la lucha, ahí es cuando viene la duda. Y entonces nos preguntamos, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está la fidelidad de Dios? ¿Dónde está la fidelidad de Dios? O sea, tú empiezas muchas veces porque entras a una crisis y obviamente el diablo se encarga de sembrarte pensamientos que no son de Dios. Y entonces nosotros empezamos a preguntarnos, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está la fidelidad de Dios? ¿Qué está haciendo Dios en este momento? Y nosotros muchas veces entramos en crisis, entramos en duda, entramos en un momento difícil, en un momento de zozobra, en un momento de lloro, de tristeza, de abandono. Porque justamente en los tiempos de crisis es cuando nadie está contigo hablando humanamente. La mayoría te deja, la mayoría te abandona, la mayoría no tiene tiempo, la mayoría no te va a dar tiempo. Y todo eso está programado justamente para que tú solo aprendas a depender de Dios en esos momentos difíciles. Así que no te resientas cuando alguien te abandone en tiempo de crisis. Eso está programado justamente para que tú aprendas a ejercer la confianza en Dios en esos momentos más difíciles. Mis amados hermanos, el punto es que cuando viene la crisis no es fácil, no es sencillo, es difícil ver a Dios. Y esa es la realidad. Pero una de las cosas que yo he entendido es que en los momentos de crisis no puedes tratar de, escuche bien, de comprender a Dios. A Dios no se lo puede comprender muchas veces. No tienes que tratar de comprender a Dios, solamente tienes que tener fe. Mira al que está al lado, dile, la fe no te puede faltar. Vamos, dígalo otra vez, la fe, la confianza en Dios no te puede faltar. Y esto es muy importante. Nota que el Señor, versículo 32, le dice a Pedro, pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte, que tu fe no falte. Entonces nosotros vemos aquí algo muy interesante. Todo te puede faltar en la crisis. Todo mundo te puede abandonar, todo mundo te puede dejar. Tu mejor amigo tal vez en esos momentos no tiene tiempo. Todo te puede ocurrir, pero no puede faltarte la fe. Y la fe es ver con tus ojos espirituales a Dios, aunque con tu mente, ojo que dije, con tus ojos espirituales, porque la mente no va a ver a Dios en momentos de crisis. Si tú quieres entender a Dios con tu raciocinio, con tu mente humana, no lo vas a ver. No lo vas a ver, te vas a decepcionar, hasta te vas a alejar de Dios, te vas a desanimar, tú vas a querer no seguir, te va a entrar la duda, etcétera, etcétera y etcétera. El punto es que no es bueno tratar de entender a Dios con tu mente humana. Tú tienes que aprender a ver con los ojos de la fe, con esa convicción que está por dentro, ojo, y que Dios te la ha dado. Yo voy a preguntar algo en esta mañana. ¿Cuántos tienen fe en Dios? Diga conmigo, Dios me dio esa fe. Vamos, aplaude fuerte al Señor, porque esto es poderoso. Quiero que entiendas que Dios nos ha dado fe. Mira, te lo voy a decir de esta manera. Fe
fe, 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 fe que viene de Dios, que viene del Espíritu Santo, que está dentro de ti. Esto no es mentalidad humana, mentalidad carnal. Esto no es comprensión humana. Esto es saber que tu Redentor vive en lo más fondo de ti, en lo más profundo de ti. Hay una voz que te dice todos los días: yo estoy contigo, yo existo, yo vivo, mi mano no se ha cortado para salvarte. Y tú tienes que ver con los ojos de la fe. No te estoy hablando que trates de entender con la mente humana y carnal, sino con los ojos de la fe. Por eso es importante que cuando tú pases tiempo de crisis, tú dobles tus rodillas y ores. ¿Para qué vas a orar? Para que tu fe no te falte. ¿Qué dijo el Señor a Pedro? He orado, he rogado para que tu fe no te falte. Entonces es válido que alguien ore por ti. Es válido que tú ores por mí. Es válido que yo ore por ti. Ojo, tú estás en la cancha. Tú estás en ese momento de enfrentamiento. Tú estás en la guerra. Nadie va a pelear por ti, porque eso es algo que hay que entenderlo. Nadie puede pelear la guerra de otro. Cada uno tiene su propia guerra. Aun cuando un hijo tuyo se enferma, tú no puedes sufrir el dolor de tu hijo. Tú puedes ayudarlo, que es diferente. Pero el único que está enfrentando el dolor, el único que va a aguantar los sueros, las inyecciones, que tiene que tomar la medicina o que va a estar ahí con dolor, es tu hijo. Y aunque tú eres el padre y lloras con verlo como está, y aunque tú quisieras sufrir, tú quisieras quitarle el dolor a tu hijo para tú enfrentarlo, mira que no se puede, porque esa guerra, aunque parezca increíble, es de tu hijo. O sea, nadie puede pelear la batalla, la guerra que solo es tuyo. Cada uno de nosotros tenemos una guerra. Cada uno de nosotros tenemos fe. Y cada uno de nosotros lo que sí podemos hacer es orar para que nuestra fe no falte. Y sí puedo yo orar por ti para que tu fe no te falte. Y sobre todo, ya Jesús oró por nosotros para que nuestra fe no nos falte. Aleluya. Mira al que está al lado, dile: voy a orar por ti para que tu fe no falte. ¿Cuántos pueden orar por su hermano para que su fe no falte? A ver, tómale la mano a tu hermano que está a tu lado, porque yo no sé si tú estás pasando ahora mismo un momento difícil. Levántale la mano y ora por 30 segundos. Ora, cierra tus ojos. Padre, en el nombre de Jesús, oramos, Señor, por nuestros hermanos. Oramos, Dios, para que su fe no falte. Para que en este momento difícil de crisis, su fe no falte, no mengüe. Señor, fortalécelo en la fe. Ayúdalo para que él pueda ver, para que ella pueda ver con los ojos de la fe, no con la mente humana, no con una mente carnal, que no trate de comprender con el raciocinio. Señor, dale fe, aumenta su fe, fortalécelo en la fe, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Aplaude fuerte al Señor. Cree esa palabra. Voy a repetir esta palabra. La guerra y la batalla es de cada uno. Nadie puede pelear tu guerra. Nadie, te podemos ayudar con tu carga. Dice la Biblia que debemos de ayudar con la carga del hermano. Sí, pero lo que no podemos es cargar tu carga. Es decir, tu carga es tu carga, tu problema es tu problema. Lo que sí yo tengo que hacer es orar por ti. ¿Para qué? Para que tu fe no te falte. Entonces esto es muy importante, porque solo vas a ver la fidelidad de Dios en medio de la circunstancia con los ojos de la fe. Ahora, quiero que vengas conmigo sin perder Lucas 22. Quiero que vengas conmigo al libro de Hebreos, capítulo 11. Ven conmigo al libro de Hebreos, capítulo 11. Versículo 11. Hebreos 11:11. Búscalo.
Y si no, míralo en la pantalla. Dice, por la fe también, la misma Sara, diga la misma Sara. ¿De cuál Sara está hablando? Está hablando de la esposa de Abraham. Usted recuerda que Sara era estéril. Sara era una mujer que ya tenía sus años, que ella ya no podía tener hijos. Era imposible. Pero dice la Biblia, por la fe. O sea que no te puede faltar, ¿qué cosa? La fe. Y no estoy hablando de una fe intelectual, de decir, yo creo. No, sino de una fe de permanencia. Porque cuando tú tienes esta fe, aunque tenga la crisis que tenga, no te vas a soltar del Señor. Vas a venir, aunque golpeado muchas veces, pero vas a venir porque tú sabes que solo en Dios está tu respuesta. Alguien tiene que creer lo que estoy diciendo. Ahora, diga conmigo, yo tengo la fe. Levanta la mano, diga conmigo, Dios puso fe en mí. Tú tienes la fe, tú tienes que entenderlo, porque alguien me puede decir, pastor, pero yo no tengo fe. No es así. Si no tuvieras fe, no estarías aquí. Por la fe también, la misma Sara, siendo estéril, y ya una persona de edad avanzada, escucha, recibió fuerza. Esta es la palabra que yo quiero trabajar. Recibió fuerza para concebir. Recibió fuerza para concebir. Diga conmigo, Dios me dará la fuerza. Hermano, en momento de crisis, escucha bien, la fe que tú tienes, esa fe espiritual que está dentro de ti, que tal vez no la ves, que tal vez piensas que no la tienes, pero sí la tienes, está dentro de ti. Esa fe hará que Dios derrame de su fuerza para que tú puedas concebir la visión de Dios para tu vida. Ay, alguien tiene que entender lo que estoy diciendo. Dios en esta preciosa mañana te va a dotar de fuerza. Alguien tiene que gritar amén a eso. ¿Sabe por qué, hermano? Porque en los tiempos de crisis, ¿sabe lo que necesitamos? Es fuerza. Y no la fuerza que viene del hombre, porque nadie puede darte fuerza. El único que puede darte fuerza en tiempo difícil se llama Espíritu Santo, se llama Jehová de los ejércitos, se llama Cristo Jesús. La fuerza no viene del hombre, la fuerza no viene de palabras bonitas, la fuerza viene de Dios a través de su Espíritu. Y esta mañana Dios te va a dar fuerza, 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 fuerza. Diga conmigo, necesito fuerza para seguir adelante. Necesitamos fuerza, fuerza para continuar, fuerza para seguir. ¿Y sabes de dónde viene esa fuerza? No viene la fuerza de ningún ser humano, nadie. Por eso, hermano, escucha bien. Alguien puede abrazarte, alguien puede llorar contigo, alguien puede decirte palabras alentadoras, pero la fuerza no viene de ahí, la fuerza viene de Dios. Por eso que cuando tú vivas crisis, anda a tu cuarto, cierra la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Levanta tus manos y di, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Y Dios te llenará de su fuerza para que concibas, porque no morirás en esa prueba, sino que verás la gloria de Dios en medio de esa crisis. Oh, alguien tiene que decir amén. La fuerza de Dios viene para que venzas la crisis. Por eso dice la Biblia que vino fuerza para Sara. ¿Fuerza para qué? Para concebir. Eso es espiritual, más que natural. Es una fuerza interna. Por eso que hay gente que dice, pastor, yo no sé cómo es que sigo adelante, pero cada vez que quiero tirar la toalla, algo ocurre dentro de mí y yo siento que mi fuerza se renueva. Esa es la fuerza del Dios Todopoderoso. Y hoy Dios te trajo, ¿sabes para qué? Para que Él te llene de fuerza.
Diga conmigo, yo voy a concebir. Vamos, diga, yo voy a concebir. Diga, yo voy a salir de este problema. Yo voy a salir de esta crisis. Porque Dios te va a dar, ¿qué cosa? Porque tú tienes fe. La fe te tiene aquí. Aunque chueco, aunque muchas veces cojeando, aunque muchas veces golpeado, pero la fe te mantiene puesto la mirada en Jesús, que es el autor y consumador de la fe. Alguien tiene que gritar amén, decir gloria a Dios, decir aleluya. Por favor, póngame Hebreos 11:11. Mira lo que dice la Biblia. Y recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad. Así que, mi amado, escucha bien, la edad no tiene nada que ver. No importa si eres un niño, si eres adolescente, si eres joven, si eres alguien de la tercera edad, no importa. La edad no tiene nada que ver para que Dios cumpla su plan y su propósito en tu vida. Si así tengas 70, si tengas 80, si tengas 90, si Dios te tiene con vida, es porque Dios no ha terminado contigo. Es porque Dios tiene algo poderoso en tu vida. Por eso dice la Biblia que aún fuera de tiempo, ¿a qué? Fuera de tiempo a los ojos del hombre, pero para Dios todo el tiempo es bueno. Fuera de tiempo para la gente. Alguien te puede decir, pero tú ya estás fuera de tiempo. Bueno, para Dios no hay fuera de tiempo, porque para Dios, mientras estés vivo, estás en el tiempo. Oh, tú tienes que creer eso. Y mira lo que dice, porque aquí está la palabra, diga conmigo, ¿por qué? O sea, esto fue lo que pasó dentro de Sara, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Ahora, te voy a decir algo. Sara no era como Abraham. Dice la Biblia que cuando los ángeles o Dios mismo se le apareció a Abraham, dice la Biblia que Sara no tenía tanta fe. Sara hasta se rió y hasta negó cuando los ángeles le dijeron, tú te has reído. Y ella dijo, no me he reído. Y Dios dijo, tú te has reído. Pero hermano, escucha bien. Tal vez tú estás como Sara, que hay momentos que tú dices, pero ¿cómo va a ser esto? ¿Cómo será esto? Yo no sé cómo voy a salir de esto. No sé, mi amado, escúchame bien. Lo único que quiero que tú sepas, Dios dice, sí te has reído, porque muchas veces no reconocemos nuestras debilidades. Muchas veces dudamos, Dios dice, estás dudando. Y tú dices, no, yo no dudo. No, Dios dice, sí has dudado, pero el año que viene abrazarás a tu hijo. Lo que quiero que tú entiendas esto es que aunque Sara tambaleó, dentro de ella había esa voz que también opera en ti, que Dios es fiel. Yo quiero decir, quiero creer y quiero declarar que si tú estás hoy aquí es porque tú crees que el Dios de los cielos es fiel, es fiel. Diga conmigo, mi Dios es fiel. ¿Dónde está la fidelidad de Dios en tiempo de crisis? Dios siempre está, pero no para que tú lo entiendas en tu mente humana, sino para que lo creas sencillamente. Y tú al final verás la gloria de Dios. Y tú verás la manifestación de Dios, porque no quedará inconcluso lo que Dios te ha prometido. Sara creyó que Dios era fiel para cumplir con lo que Él había prometido. Quiero decirte que no morirás hasta que Dios haya cumplido lo que Él te prometió. Yo no sé quién grita amén a eso, pero te estoy diciendo que no morirás hasta que Dios cumpla lo que te ha prometido.
No sé lo que Dios te ha prometido, pero Dios es fiel y tú tienes que creer esa palabra, porque el hombre falla, pero Dios no falla jamás. No falla jamás. Diga conmigo, aunque parezca fuera de tiempo, Dios lo hará. Oiga, Dios había prometido a Abraham que iba a tener un hijo con Sara cuando Abraham tenía 75 años. Y se cumplió la promesa a los 100 años. Esto quiere decir que Sara hace muchos años había oído que Dios iba a hacer algo. Pero habían pasado los años. Habían pasado 25 años. Y Sara envejecía cada vez más. Tal vez tú digas, pero ¿cuándo se va a cumplir? Si yo veo que esto está mal, yo en vez de verme mejor, me veo peor. Pero Dios dice, nunca hay fuera de tiempo en mi reino. Dios no te llegará después, ni Dios llegará antes. Dios llegará en el momento correcto, porque Dios es perfecto. Alguien tiene que creer eso. Tienes que creerlo, porque eso es. Salmo 138:8. Salmo 138:8. Léelo conmigo. Jehová cumplirá su propósito en mí. Fidelidad de Dios. Jehová cumplirá su propósito en mí. Diga conmigo, yo tengo propósito. ¿Tú crees que naciste solamente para respirar? ¿Solo para tener hijos? ¿Para tener un esposo o una esposa? No, hay un propósito eterno de Dios. Así como Dios tuvo un propósito con Sara, Dios también tiene un propósito contigo. No importa cuántos años hayan pasado, Jehová cumplirá su propósito en nuestras vidas. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampare la obra de tus manos. Dios no va a desamparar, escucha bien, lo que Él empezó contigo. Porque tú y yo somos la obra de las manos de Dios. Dios empezó algo contigo, Dios lo terminará. Pastor, no tengo fuerza, pues Dios te dará fuerzas para concebir. Alguien tiene que entender eso. Pastor, no sé cómo hacerlo, Dios te dará fuerza, sabiduría, mucho más en tiempo de crisis. Para que concibas, para que des a luz, para que cumplas el propósito de Dios para tu vida. Pero tú tienes que entender que Dios es fiel, que Dios no ha cambiado, que Dios no cambiará, que Dios dijo y Dios lo hará, que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si Dios te llamó, si Dios te eligió, si Dios te escogió, si Dios te selló con su Espíritu Santo, si Dios te llamó desde antes de la fundación del mundo, Él cumplirá su propósito en tu vida. No pienses que estás fuera de tiempo, porque en Dios no existe aquello. Dios puede levantar del polvo a alguien para hacer algo poderoso. Dios lo puede hacer. Vuelve conmigo a Lucas, por favor, libro de San Lucas. Capítulo 22. Versículo 32. Jesús le dice a Pedro, yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma que a tus hermanos. ¿Sabe lo que el Señor estaba diciendo ahí? Le estaba profetizando que la crisis que venía no lo iba a matar.
entiende lo que el Señor está diciendo. Mira lo que le dice. He rogado por ti que tu fe no falte. Y tú, o sea, tú Simón, tú Pedro, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. La palabra confirma es fortalece a tus hermanos. O sea, el Señor aquí le está profetizando que aunque iba a caer, iba a volver. Aló. Porque el Señor sabe, conoce aún tus futuras caídas. El Señor sabe tus errores, tus fallas, y si en la crisis vas a fallar. El Señor sabía lo de Pedro. Por eso lee el siguiente versículo, versículo 33. Por favor, mira lo que el Señor le dice. Mira lo que Pedro le dice primero. Le dice: Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Pedro pensaba que él podía pasar la crisis que venía en sus fuerzas. Yo puedo. Esto no es de concentración, esto no es de positivismo. Yo puedo. No. Pedro le dice: Señor, yo iré no solo a la cárcel, sino hasta la muerte. Yo daré mi vida por ti. Pero Pedro estaba hablando desde su mente humana. Pedro estaba hablando desde su fuerza humana. Y Pedro estaba hablando desde su emoción. Aló. Nota que el versículo 32 el Señor le dijo: una vez vuelto. O sea que se iba a ir Pedro, pero luego iba a volver. El Señor ya estaba profetizando. El Señor ya sabía en lo que Pedro iba a fallar. Ya lo conocía. Mira el siguiente versículo. Versículo 34. Pedro le dijo primero: yo hasta estoy dispuesto a morir por ti. Y el Señor le dijo: Pedro, profeta. Jesús era profeta. Jesús sabía el futuro. Te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Aló. Abraza al que está al lado, dile: ya Jesús conoce tus futuros errores. Dile al que está al lado: pero aún ahí no está enojado contigo. Sabe que volverás. Sabe que tú volverás. Porque Dios tiene el poder para levantarte. Alguien tiene que entender eso. Él no estaba enojado con Pedro. Ojo, ¿qué hizo Pedro? Negó. Maldijo el nombre del Señor. ¿Tú estás entendiendo eso? Le dijeron: Pedro, ¿tú andabas con Jesús? No, yo no lo conozco. Y estaba el Señor a unos metros. Que lo golpeaban, que le arrancaban la barba, que le pegaban puñetazo al Señor. Porque eso es lo que hacían. Le tapaban los ojos, lo golpeaban y le decían: estos soldados blasfemos, romanos, se arrodillaban y le decían: profetiza, ¿quién te golpeó? Y Pedro estaba acá calentándose porque hacía frío. Y luego viene la segunda persona y le dice: pero no, tú estabas con él. Hasta tu forma de hablar se nota. No, yo ni lo conozco. 2 veces lo negó. Pedro, ¿cuántos años había estado con Jesús? 3 años y medio. De día y de noche. Todos los días. Oiga, él tenía el mejor pastor del mundo. ¿Quién puede ser mejor que Jesús? Nadie. Él tenía el mejor maestro del mundo. Oiga, tenía el creador del universo. Y no solo eso, sino que minutos antes ya Jesús le había profetizado. Ya Pedro sabía. Pero para que no duden, Pedro maldijo al Señor. Se pegó una insultada al nombre del Señor. Y brum, cantó el gallo. Y Jesús lo vio. Pedro lo vio al Señor.
Dice la Biblia que Jesús lo miró a Pedro. Porque Jesús sabía, cantó el gallo, lo vio el Señor y le dijo: Pedro, me acabas de negar. Y Pedro lo miró al Señor y obviamente él se sintió devastado. Jesús no lo miró ni con odio ni con venganza, porque Jesús ya sabía que Pedro quería en su fuerza, pero en las fuerzas del hombre no se puede permanecer. Jesús no estaba enojado, ya sabía, ya se lo había profetizado. Y Pedro se fue y dice la Biblia que lloró amargamente. Pedro lloraba amargamente. Había fallado Pedro. Jesús ya se lo había profetizado. Pero el Señor también le había profetizado que Él iba a volver. Hermano, escucha bien. ¿Sabe dónde está la fidelidad de Dios? La fidelidad de Dios para ti no está condicionada a nada. Si tú permaneces fiel, Dios permanece fiel. Pero si tú permaneces infiel, Dios sigue permaneciendo fiel. Alguien tiene que entender eso. Ve, vamos, aplaude fuerte al Señor. Quiero que me pongan en la pantalla, por favor, Segunda de Timoteo, capítulo 2. Quiero que veas que esto es poderoso, hermano. Versículo 13, Segunda de Timoteo 2, 13. El Señor lo miró a Pedro, pero no con odio, no con venganza, no. Jesús ya sabía. Muchas veces en las crisis o en los momentos difíciles podemos fallar. Pedro falló. Y nosotros muchas veces hemos fallado. ¿Sí o no? Pero el Señor, como tú eres escogido, como tú eres elegido, como tú no eres cualquiera, tú eres un hijo de Dios sellado por el Espíritu Santo, tú no te quedarás postrado para siempre. Tú volverás. Y cuando tú vuelvas, Él estará siempre con los brazos extendidos para ayudarte, levantarte, restaurarte, animarte y darte nuevas oportunidades. Aquí está la fidelidad de Dios. Si fuéramos infieles, Él permanece como fiel. O sea, Él se va a mantener en su palabra. Él se va a mantener en su amor por ti. Porque Él no puede negarse a sí mismo. Tú podrás fallar, pero Él nunca te va a fallar. Si tú caes, Él permanecerá ahí para levantarte, para ayudarte, para restaurarte. Y si no fallas en la crisis, pues gloria a Dios, Él seguirá siendo fiel y Él siempre te honrará por esa permanencia. Pero si llegas a fallar, Él sigue siendo fiel, porque Él no se puede negar a sí mismo. Lo que te quiero decir hoy es que está profetizado que tú volverás, porque los que somos hijos de Dios, nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Ni siquiera nuestros errores, ni siquiera nuestras caídas, ni siquiera las veces que le negamos al Señor. Yo le pregunto a usted, ¿era duro para Pedro negar al Señor, maldecir al Señor, después de haber caminado con Él 3 años y medio y más? Y verlo cara a cara en el momento, porque canta el gallo y el Señor lo ve. Y Simón también lo ve. Dime, ¿era un golpe duro para Pedro, sí o no? Minutos antes le dijo, estoy dispuesto a ir a la cárcel. Y aún hasta morir por ti. Pero en el momento no pudo hacerlo. Pero ya Jesús lo sabía.
Y aquí está la fidelidad de Dios, mi hermano. Sara se rió. No creas que Sara creyó. Pero hoy Hebreos 11 da el nombre de Sara y dice: Sara por la fe creyó que Dios era fiel. Quiero que tú sepas una cosa. La fidelidad de Dios está para ti antes y después y en el momento de la crisis. Y aún en tus dudas, Dios te levantará, porque Dios permanece fiel y su fidelidad son para siempre. Alguien tiene que creer, entender, recibir esa palabra. Diga conmigo: Pedro volvió. Ojo, ojo, mira, el proceso de Pedro no fue fácil. Pedro ya no quiso predicar. Pedro se fue a pescar nuevamente. Recuerda que Jesús lo sacó del mar. Jesús le dijo: Pedro, no vas a pescar más. Tú vas a pescar hombres, almas, ya no peces. Y Pedro volvió. Y como Pedro tenía influencia entre los 12, lo siguieron a él. Pero Jesús, después de resucitado, descendió del cielo. ¿Y sabe lo que hizo? Mientras Pedro trataba de pescar y no cogía ni uno. El Señor nuevamente hizo el milagro de la pesca milagrosa. El Señor le gritó y le dijo: tira la red al otro lado. Y Pedro tiró y salió cantidad de peces. Y entonces Pedro recordó que ese fue el milagro con el que Jesús lo llamó una vez. Y recordó y lo vio y dijo: ese es el maestro. Cristo ya resucitado. Y hasta que Pedro llega a la orilla, ya Jesús tenía una parrillada ahí. Porque el Señor hizo. La Biblia dice que el Señor hizo. Él cocinó para compartir con ellos. Y entonces empezó el tratamiento con Pedro. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, yo te amo. Nuevamente le dice el Señor: Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, yo te amo. Apacienta mis corderos. Y nuevamente le vuelve a preguntar y Pedro se pone triste. Y le dice: Señor, tú sabes todas las cosas. Tú sabes que yo te amo. Y el Señor le vuelve a decir: apacienta mis corderos. ¿Quieres que te diga algo? No importa cuántas veces hayas fallado, el Señor por cada vez que hayas fallado te va a sanar. 3 veces Pedro le negó y 3 veces el Señor lo sanó. Y a partir de ahí Pedro se levantó y cumplió el propósito de Dios en esta tierra. Porque Dios te eligió y Dios no te va a soltar. Y tú volverás y te levantarás y seguirás hacia adelante. Porque el Señor es el que te ha llamado. Y aunque tú falles, Él no te fallará jamás. Ponte de pie en esta gloriosa mañana. Aleluya.